Bien, a continuación vamos a revisar los problemas en caso de las mutaciones génicas y cromosómicas. Eh, ¿Qué son las mutaciones? ¿No? Decíamos que son cambios que se dan en el material genético y que se van a transmitir a través de las generaciones. Estas mutaciones pueden ser mutaciones génicas que afectan a un par de bases o unos cuantos pares de bases a nivel del gen. Pueden ser mutaciones cromosómicas porque pueden afectar a cromosomas en particular. Puede ser uno, puede ser dos, pero no a todos. Y pueden ser por número o por estructura. Mutaciones genómicas se afectan al genoma completo. Son las llamadas euploidías, ¿no? Los orígenes de las mutaciones pueden ser espontáneos, inducidos con una frecuencia diferente cada uno, ¿no? Pueden ser las cromosómicas, pueden ser por reordenamientos o por mala disyunción durante el proceso de división celular. Las genómicas también por segregación con una frecuencia de 10 a la 2 por división. De otro punto de vista, podemos clasificar a las mutaciones si ocurren a nivel de las células somáticas, que son las que van a causar daño en la persona que los porta, pero que no se van a transmitir a la progenie. La progenie va a ser normal. Y el otro tipo sería las mutaciones sexuales que ocurren a nivel de las células sexuales y que van a transmitirse a la progenie, ¿no? Veamos en lo que concierne a las mutaciones génicas. Las mutaciones génicas pueden ser por sustitución de base o por deleciones o inserciones de base. En el primer caso decimos que son de tipo de transiciones o transversiones. Transiciones siempre y cuando sean de purina por un cambio de una purina por otra purina o un cambio de una pirimidina por otra pirimidina. Si los cambios son entre purina y pirimidina, ¿no? Se dice que se denominan transversiones. Las mutaciones por sustitución de base pueden ser silenciosas o no sinónimas. Entre las silenciosas tenemos aquí cuando ocurre un cambio, el código genético, sabemos que se lee cada 3 letras, se lee el genoma y cada 3 letras se va a informar para que se codifique un aminoácido. En este caso, si la sustitución es de una base por otra y no permite o va a permitir que se sintetice el mismo aminoácido, miren acá teníamos un triplete GA, entonces lo que codificaba este triplete era para un ácido glutámico. Y luego se cambió esta por una G, tenemos GAG y va a informar para el mismo aminoácido. Entonces, ¿qué se cambió? Se cambió la base, pero el resultado es el mismo. Y por lo tanto se dice que la sustitución es silenciosa. Sin embargo, hay sustituciones que no son silenciosas ni no son sinónimas, no sinónimas, ¿no? Y estas pueden ser mutación con cambio de sentido. Cuando tenemos un triplete, por ejemplo, que informa para el ácido glutámico y al cambiar esta T por una A, ahora informa para una valina. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, donde se cambia un ácido glutámico por una valina y va a traer una distorsión en la molécula de hemoglobina. Las mutaciones sin sentido. Entonces tenemos con cambio de sentido cuando hay un cambio en la base y se cambia también el aminoácido por otro. Las mutaciones sin sentido es cuando tenemos un codón o un triplete de bases que van a dar ácido glutámico, se cambia por un triplete que informa
que no lleva información para que se codifique ningún aminoácido. Entonces se dice que es un codón de término porque ahí va a terminar la síntesis de la proteína. Entonces, si es un codón de término y estamos sintetizando toda una proteína, supongamos que la proteína tiene 150 aminoácidos y en el triplete 130 se dañó y se mutó y ahora aparece esta secuencia que es un codón de paro. Entonces la proteína ya no llegará a tener 150 aminoácidos, sino solamente se terminará en el aminoácido 130, ¿no? Genera, dice, una mutación sin sentido. El caso contrario es que una mutación con ganancia de sentido, que un codón de término, normalmente era un codón de paro, ahora se convierta en un codón informante, ¿no? Se cambie la U por la C y ahora estaría informando para una glutamina. Entonces, la proteína puede llevar ya no 150 aminoácidos, sino irse hasta los 200 de repente. Entonces, eso es una mutación con ganancia de sentido. Y los otros mecanismos de las mutaciones génicas son las deleciones o las inserciones. En este caso es una delesión. El problema está aquí que como la lectura se da cada tres bases un aminoácido, al perderse uno se va a correr lo que se llama el marco de lectura. Cambia toda la secuencia a partir de este punto donde se perdió, ya se van a leer de 3 en 3, pero totalmente va a cambiar la información. Ya era GAGA, ahora va a ser AAG, que ya no informa para un ácido glutámico, sino para una lisina. Y a partir de donde se pierde se cambia el marco de lectura de este ADN, ¿no? Entonces, el problema también se genera ahí porque ya no sería la proteína que normalmente es, sino otra proteína, puesto que tiene otra secuencia de aminoácidos. También tenemos que las mutaciones pueden causarse por repeticiones de trinucleótidos. Entonces tenemos aquí que estos nucleótidos pueden repetirse una y otra vez y es conllevar también a una alteración de la proteína. Creo que más adelante está mejor. Por ejemplo, tenemos aquí una mutación de cambio de sentido. Hablábamos de el problema que se presenta en la anemia falciforme cuando la hemoglobina sufrió un cambio, la hemoglobina A sufre un cambio. Normalmente tenía en esta ubicación, en la posición 6 de su secuencia de aminoácidos, tenía un ácido glutámico y ahora en vez de ácido glutámico aparece una valina porque se ha cambiado esta base, una T por una A. Entonces ya no es hemoglobina A, sino hemoglobina S. Y eso conduce a que los eritrocitos que portan esa hemoglobina alterada va a tener una particularidad que en ambientes donde hay poco oxígeno, esta hemoglobina cambia de forma, ya no tiene la forma globular como es, sino se vuelve fibrosa y distorsiona la forma del eritrocito y va a causar problemas como en primer lugar anemia, infartos tisulares o puede conllevar hasta infecciones múltiples. Miren todos los cambios que pueden suceder en los diferentes tipos de hemoglobina, ya que estas hemoglobinas son patológicas, ¿no? La hemoglobina normal es la A, la que en la posición 6 tiene aminoácido, el ácido glutámico. Si cambia a valina o lisina, ya son otras hemoglobinas que no cumplen la función como la A. Lo mismo es el caso en la fibrosis quística. Lo que se ha cambiado es que se pierde una base. Entonces teníamos una secuencia CAT, son tripletes que normalmente llevan la información para que se forme un canal de cloro en todos los epitelios y si se pierde esta C
a partir de ahí, de CAT, ahora es CAT, ATC, AT, lo que continúa. Entonces ese cambio hace que la proteína resultante ya no cumpla la misma función y trae problemas a nivel del organismo. Puede ser igual siempre que se adicione o se pierda una base que no sea múltiplo de 3, porque como la lectura es de 3 en 3, se va a cambiar todo el marco de lectura a partir de donde ocurre o la inserción o la pérdida de la base. Hay muchas enfermedades que se deben a la expansión a las repeticiones de los trinucleótidos, o sea, de los tripletes. Por ejemplo, en la atrofia muscular espinobulbar, la enfermedad de Huntington, la ataxia espinocerebelar tipo 1 y tipo 2, donde hay diferentes proteínas que están comprometidas. Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington está la proteína huntingtina, que en sus genes lo normal es que se encuentre de 6 a 36 repeticiones de esos tripletes, ¿no? Del triplete CAG. Pero si hay más de 35, entonces ya se manifiesta la enfermedad de Huntington. ¿Y cómo ocurren estas mutaciones? Las mutaciones ocurren por la participación de agentes mutágenos, y los agentes mutágenos pueden ser químicos, físicos o biológicos. Normalmente sabemos que la guanina en el ADN se aparea con una citosina, la adenina con una timina, ¿no? Esta es la complementariedad que hay en las bases del ADN. Supongamos que esta guanina ha sido alterada por un agente alquilante. Entonces, cuando la guanina está alterada por un agente alquilante, ya no se une como normalmente lo hace, no se une con la citosina, sino se va a unir con una timina. Es decir, se está alterando la información. Y si seguimos a este paquete de ADN, si este paquete entra a la replicación, se va a abrir las cadenas, ¿no? Y la guanina momentáneamente vuelve a su estado normal. Y si vuelve a su estado normal, se une con una citosina. ¿Dónde queda el problema? El problema está aquí en la timina, que se queda ya dentro de la molécula y ahora aparece con una adenina. Entonces, normalmente en esta ubicación teníamos a guanina, citosina, y en esta molécula que ya es la mutante, tenemos adenina, timina. Esto es el caso de los agentes alquilantes, por ejemplo, que cambian a la guanina y ya no puede enlazarse con la citosina, sino con la timina, porque solo puede establecer 2 puentes de hidrógeno. La luz ultravioleta también es un agente mutágeno porque altera las timinas que están aledañas o juntas, y establece unos anillos ciclobutílicos entre ellos. Entonces, normalmente esto es lo que se produce al exponerse a los rayos solares, pero debe ser corregido. Y quien corrige es una proteína llamada XPC. Se encarga de determinar o detectar, diríamos, estos anillos o estos dímeros de timina para ser eliminados. En el caso del Xeroderma pigmentoso, esta molécula que reconoce a estos dímeros está mutada. Como está mutada, no hay quien reconozca, y la mutación permanece conllevando a que la célula se transforme hasta en un cáncer, ¿no? Ese es el caso del Xeroderma pigmentoso, donde las personas que se exponen a los rayos solares van a presentar muchos problemas, ampollas, sus vasos sanguíneos son aracnoides bajo la piel, hay descamación de la piel, hasta que se produce el cáncer. Normalmente, dado la presencia de los rayos ultravioleta, se forman los dímeros de timina. Esos dímeros de timina deben ser reconocidos por la XPC para luego ser eliminados, ¿no? Se eliminan
con la participación de las XPG y XPF, que son las proteínas que van a eliminar ese ADN dañado, y una polimerasa llena y la ligasa los une y tenemos el ADN reparado. En las personas con xerodermo pigmentoso, las XPC están alteradas y ya no se puede reparar. Consecuencia, el cáncer de la piel. Decíamos que los agentes mutágenos pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿no? Dentro de los físicos tenemos las radiaciones, los rayos X, gamma, los rayos ultravioleta, los ultrasonidos. Dentro de los químicos tenemos una gama de sustancias químicas, incluso en la Pepsi-Cola, ¿verdad? Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, dice Pepsi-Cola libre de ¿cómo se llama? Hay un producto químico que es cancerígeno, que ya ahora lo están poniendo como propaganda, que ya está libre su Coca-Cola o su Pepsi-Cola. En la Inca-Cola hay tartracina. Esto que le da el color amarillo a la Inca-Cola es tartracina, que también causa mutaciones. Entonces, químicos hay muchos. Los agentes, los fármacos, también muchos fármacos producen mutaciones, ¿no? Muchas sustancias agroagrícolas, igual, totalmente lesivos para el ADN. Y los biológicos, pues tenemos a los virus y a los elementos transponibles. Esos son genes saltarines, ¿verdad? Veamos, bueno, en relación a las mutaciones génicas. Ahora vamos a ver las mutaciones cromosómicas. Se dice de que de un millón de concepciones que se dan en la población, un gran porcentaje de estos sobreviven, otros terminan en aborto. De estos que sobreviven, desarrollan como niños o pueden morir al nacer. Y de los que se desarrollan como niños, miren, 5.165 presentan alteraciones cromosómicas, ya sean numéricas o estructurales. En los abortos igual se debe mucho a alteraciones cromosómicas, numéricas, y muchos comprometen a todos los cromosomas. Normalmente tenemos 46 cromosomas, varones XY y las mujeres XX. Las alteraciones cromosómicas entonces pueden ser numéricas, que si comprometen pocos cromosomas, 1, 2, se denomina euploidía, y si se compromete todos los 46 cromosomas, son las poliploidías. También tenemos alteraciones estructurales, ¿no?, que cambian en la estructura del cromosoma, son rupturas generalmente. Veamos las cromosomas numéricas genómicas, es decir, que implican todo en los cromosomas de la célula. Estos son múltiplos del número haploide y podemos decir que pueden ser triploidías. Normalmente nosotros somos diploides, tenemos 46 cromosomas, pero hay individuos que son triploides, es decir, tienen 3 juegos cromosómicos, tetraploides y poliploidías, N-poliploidías. ¿Cómo se generan estas triploidías? El caso más simple o el más frecuente puede ser por dispermia, es que un óvulo fue unido con 2 espermatozoides. Por diandria, si es que el óvulo se une con un espermatozoide diploide, es decir, un espermatozoide que tiene 46 cromosomas y el óvulo 23, y harían un proceso de 69. Diginia, si el óvulo no se separó del cuerpo polar y luego viene el espermatozoide y tiene 69 cromosomas. Entonces, esto implica todos los cromosomas y son euploidías. Tenemos un ejemplo de un triploide, son malformados, ¿no? Tienen 3 cromosomas de cada uno, 69 en total, ¿no? Que generalmente estas euploidías se presentan en los abortos. En todos los productos que se pierden son generalmente abortos.
En relación a las alteraciones cromosómicas numéricas, tenemos las aneuploidías autosómicas y las aneuploidías sexuales. Esto, en las aneuploidías autosómicas tenemos la trisomía 21, o también llamada síndrome de Down, la trisomía 18 o síndrome de Edwards, la trisomía 13 o síndrome de Patau. En las aneuploidías sexuales tendremos el síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, el síndrome de doble X, de doble Y o supermacho 47XYY, o de triple X o superhembra, en los más simples, ¿no? ¿Cómo se producen estas alteraciones? En el momento de la división celular, lo normal es que en el proceso de meiosis se reduce el número de cromosomas para que al unirse los gametos se restablezca la diploidía. En este caso, los dos cromosomas se fueron a una sola célula hija y se siguen madurando el gameto, y se lleva dos, si son dos cromosomas 21, ¿no? Por ejemplo, al final, al unirse con el espermatozoide que trae también su cromosoma 21, vamos a tener 3 cromosomas 21. Entonces, esto es una trisomía. Y este cromosoma se quedó sin nada, ¿no? Entonces viene el espermatozoide con su cromosoma 21 y va a ser una monosomía del 21, ¿no? Entonces, esta no separación de cromosomas es llamada la no disyunción, que puede darse en la meiosis 1 o puede darse en la meiosis 2. La consecuencia siempre va a ser la misma. Va a generar o monosomías o trisomías, dependiendo cuál de estos óvulos sea fecundado por el espermatozoide. El síndrome de Patau o trisomía 13, ¿no? Tiene una frecuencia de presentación de 1 sobre 10,000, y lo que le caracteriza a ella es que tiene hendiduras bucofaciales, una microptalmia, puede presentar polidactilia, malformaciones del sistema nervioso central, defectos cardíacos, anomalías renales, entre otras características. No tienen un tiempo de vida corto. El otro síndrome es el síndrome de Klinefelter. Como podemos recordar, es una persona que es desproporcionadamente alta, ¿no? Los testículos son muy pequeños, son estériles porque tienen atrofia en los túbulos seminíferos. Hay un gran porcentaje de ellos que desarrolla ginecomastia, y el vello corporal es muy escaso, una musculatura reducida. La causa es que tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y, ¿no? En total, 47 cromosomas. También tenemos el caso de la superhembra, que está llevando un cromosoma X de más. En vez de tener 2, presenta 3. Igual es el caso del varón 47XXY. Tiene un cromosoma X y 2 cromosomas Y. La condición en este caso es que en la superhembra, como en las mujeres, los cromosomas en exceso, los cromosomas X en exceso, se inactivan, entonces son compatibles con la vida. Y es más, en el caso del varón XY, como que pasan desapercibidos en el desarrollo, y solamente se dan cuenta en el estado de madurez, en el estado por los problemas de fertilización. Estas alteraciones cromosómicas pueden estudiarse mediante técnicas moleculares. Ya no es hacer el cariotipo, sino técnicas moleculares que permiten determinar, por ejemplo, aquí en este bebé, si va a tener o no va a tener la trisomía 21. Esta es una pareja que está esperando un niño, y esta es otra pareja que está esperando otro niño. En este caso se estudió el cromosoma 21 para ver si el niño traía o no traía el cromosoma 21 de más, y también de quién de los padres lo trae. Si vemos aquí en el análisis molecular,
el cromosoma 21 del padre, ahí están los dos, y los cromosomas 21 de la madre, también los dos. ¿Qué podemos decir de este niño? ¿Va a tener síndrome Down? Sí, tiene 3 cromosomas 21. ¿Pero de quién lo recibió el cromosoma en exceso? ¿Del padre o de la madre? Se llevó los 2 cromosomas 21 de la madre, ¿no? Se están pareciendo. Entonces, solo uno del padre, que sería el correspondiente y los 2 maternos. Entonces, el niño va a presentar una trisomía 21, ya con técnicas moleculares. En este caso se investiga un síndrome de Prader-Willi para ver, también se presenta en caso de heredarse los 2 cromosomas de uno de los progenitores. Aquí el padre no le dio ningún cromosoma. Los 2 cromosomas que ha heredado son de la madre. Entonces ahí va a generar un problema, porque no es las personas que heredan los cromosomas, digamos por ejemplo el cromosoma 1, los 2 del mismo progenitor generan problemas. No es natural que se produzca eso. Siempre un cromosoma lo heredamos del padre y el otro de la madre. Y cuando se ocurren estas alteraciones por un proceso de impronta genómica, trae problemas en los descendientes. Las alteraciones cromosómicas pueden presentarse a nivel del todo el organismo, es decir, en todas las células de los organismos, pero también pueden ser parcial. Por ejemplo, hay síndromes de Down de 3 categorías: uno que todas sus células tienen la trisomía 21, otros que tienen algunas de sus células. Por ejemplo, si asumimos que este es un síndrome de Down, los mosaicos se forman después de la fecundación, después de formado el cigoto. Llega cromosoma 21 paterno y cromosoma 21 materno. En la división mitótica y en la segmentación, cromosoma 21 viene acá, otro para acá, porque ha sufrido una duplicación y se mantienen. En este lado, 2 cromosomas 21, 2 cromosomas 21. Miren aquí, todo este cromosoma se viene acá, que debería verse una cromátida y la otra célula hija, pero aquí se ha venido todo. Cada cromátida ha formado su nuevo cromosoma 21 más el cromosoma azul y forma una trisomía. Esta célula tiene una monosomía que puede degenerar o puede seguir adelante. Entonces, estas células son las que van a dar origen al individuo. El individuo va a estar formado por células normales y por células trisómicas. Si es un síndrome de Down, que estas células trisómicas van a dar origen a su masa encefálica, probablemente tenga un retardo mental tal como un síndrome de Down total, ¿no? Y si no, puede presentar un menor grado de problemas ese niño con síndrome de Down. Los cromosomas también pueden alterarse en su estructura, y estas alteraciones pueden ser por pérdida de este segmento, y es una de lesión, o por duplicación de ese segmento, o porque se invierte la posición hay ruptura, un giro de 180 grados y se une, pero invertido. O porque hay como un intercambio entre el material. Cromosoma se rompen ambos, y un segmento de este cromosoma se pasa al cromosoma rojo, y del rojo se pasa un segmentito al cromosoma verde. Entonces eso es una translocación. ¿Cuál es el problema de las translocaciones? Que pueden ocurrir a nivel de las células sexuales y generar niños con problemas. En el caso de la lesión, el caso más conocido es el síndrome de Creux-Duchat, que los niños tienen un llanto que es llamado el llanto de maullido del gato. Hay microcefalia, el rostro ancho en forma de luna y un retraso mental, ¿no? Lo que caracteriza a estos individuos es que en su cromosoma 5, la parte superior, ha perdido un segmento de ADN.
Las deleciones también son encontradas en diversos tumores sólidos. Por ejemplo, una deleción en el cromosoma 21 en los problemas de neuroblastoma. En los melanomas también a nivel del cromosoma 1, en el cáncer, carcinoma de pulmón, en el cromosoma 3 se pierde el tumor de Willis, por ejemplo, en el cromosoma 11 también, o en los tumores testiculares en el cromosoma 12. Se ha detectado pérdidas que son las que habrían determinado la presentación de esas tumoraciones. Así como hay pérdidas de segmentos grandes que pueden ser visibles incluso al microscopio, también hay unas de lesiones muy pequeñas, como lo que ocurre en el problema del retinoblastoma, en el síndrome de Prader-Willi que estábamos viendo, ¿no? En el cromosoma 15 puede presentarse una deleción. En este caso es que si la deleción es heredada por parte de la madre, se forma el síndrome de Prader-Willi, pero si lo heredan de parte del padre, la misma deleción da otro problema que es llamado el síndrome de Angelman, ¿no? Entonces depende de la impronta genómica que ocurre en estas personas. Ahí nuevamente está. También podemos encontrar alteraciones en los cromosomas que van a formar estructuras anulares, como se rompen los extremos de los cromosomas y entre ellos se unen formando una estructura anular. Este es el caso que se presenta también una forma de síndrome de Turner, ¿no? ¿Por qué? Porque están todos los cromosomas normales, pero uno de los cromosomas X está en forma en anillo, que no va a funcionar como normalmente debería ser un cromosoma lineal. Entonces el problema va a ser como si fuera un X0, por lo tanto un síndrome de Turner. Las translocaciones, decíamos, son cambios o intercambios de segmentos de cromosomas con un cromosoma no homólogo. Si vemos este caso, una translocación recíproca, ¿no?, que intercambian material genético, pero también puede darse una translocación robertsoniana donde están presentes los cromosomas acrocéntricos que se rompen a nivel de sus centrómeros y se unen para dar un solo cromosoma. Estas translocaciones son la causa por ejemplo, de la leucemia mieloide crónica, donde se forma el cromosoma de Filadelfia y que ha implicado que la ruptura del cromosoma 22 sea a la altura de un gen que es llamado BCR1 y en el cromosoma 9 a nivel de un gen llamado ABL. Normalmente el gen del cromosoma BCR1 del cromosoma 22 informaba para una tirosina quinasa citoplasmática y el gen ABL también una tirosina quinasa. Al formar esta proteína o este ADN híbrido entre la fusión de dos genes o dos cromosomas diferentes, se obtiene una tirosina quinasa cuya actividad se ha incrementado enormemente. Entonces, como tiene actividad tirosina quinasa, va a inducir a que los glóbulos blancos proliferen excesivamente, manifestándose la leucemia mieloide. En el caso de la translocación reversioniana, a nivel del cromosoma 21, como con el cromosoma 14, vamos a ver que formados ya un cromosoma 14, un 21 normales y el 14 y el 21 fusionados, traslocados. Si se presenta una persona, puede ser el padre o la madre, la persona va a ser normal, porque tiene dos 14 y dos cromosomas 21. La información genética está completa. Entonces, ¿pero qué pasaría con sus descendientes? Depende de cómo se segreguen estos cromosomas. En el primer caso, se está segregando el 14 y el 21 normal en un gameto y el traslocado en otro gameto. En el segundo caso, se segregan estos dos cromosomas
y este cromosoma 21 solito, y en el tercer caso la alternativa diferente, el 14 solito y el translocado más el 21. ¿Qué pasaría si estos gametos son fecundados por un gameto normal? En el primer caso, si lo sumamos a un gameto normal, vamos a tener un individuo normal, porque el gameto normal debe traer su 14 con su 21, entonces 2 14, 2 21, la persona es totalmente normal. Si fusionamos a este con un gameto normal que trae su 14 y su 21, es como este individuo, es decir, es normal pero portador de la translocación. Tiene 45 cromosomas. Si fusionamos un gameto normal con este, va a tener 1, 2, 3 cromosomas 14 y 2 cromosomas 21. Hay una trisomía del 14, por lo tanto es inviable. En el siguiente caso, este gameto con uno normal, que tenemos monosomía del 14, solo hay un 14 y los dos 21. Entonces es inviable. En el siguiente caso también es una monosomía del 21 y en el último caso miremos si este de aquí lo fusionamos con un gameto que trae su 14 y su 21 normal, vamos a ver que tiene 14, 14, estaría normal en el 14, pero tiene un 21, otro 21 y otro 21. Y tendríamos un problema de síndrome de Down, pero parcial. Este último cromosoma no está total, pero parcial. Pero al fin y al cabo forma una trisomía 21. Entonces se manifiesta como síndrome de Down. Y en esta familia, miren que la persona era sana, puede frecuentemente o tener abortos o tener niños con síndrome de Down y solamente una ocasión de tener un niño normal. Entonces eso se llama el síndrome de Down hereditario. También puede haber las inversiones en donde se rompe el cromosoma y se invierte, era ABCD, ahora está ACB. ¿Cuál es el problema de estas alteraciones? Que en el momento de la sinapsis, en el proceso de meiosis, puede haber entrecruzamiento entre ellos y eso va a generar a que los cromosomas puedan estar normales, invertidos, duplicados o presentar de lesiones, ¿no? Entonces todo esto va a conllevar a que este producto es normal, este está alterado, estos son alterados, por lo tanto sus gametos no son funcionales y va a conducir a una baja fertilidad. Y si queremos preguntarnos, como un repaso, podremos decir, si se descubre una niña de 15 años de edad cuya estatura es corta y tiene cuello alado e infantilismo sexual, sufre de coartación aórtica y el diagnóstico más probable será, si es niña, estatura corta, cuello alado, infantilismo, ¿qué podremos decir? Que estaría en el síndrome de Turner o Turner. En otro caso, si una mujer de 25 años de edad tiene un hijo con síndrome de Down típico, el cariotipo muestra una translocación, lo que vimos casi al término, una translocación 14-21. La actitud más apropiada sería, tenemos la mujer, ya tiene un niño con síndrome de Down y se sabe que es la que presenta esa translocación. ¿Qué haríamos? Comunicar a los padres del riesgo de recurrencia. Hemos visto que tiene una sola probabilidad de que sus hijos salgan normales, el resto alterados. Hacer el cariotipo a los padres, decirle que se trata de un problema hereditario, explicar cómo se produce la translocación, hacer biopsias coriales, si hay una segunda gestación. ¿Qué haríamos? Hay que ver si esta translocación es solamente en el niño o está en alguno de los padres, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alteraciones cromosómicas no permite presentar anomalías detectables en un periodo prenatal? La 13 sí, ¿no? La 21 también, la 18 también, el Turner también, esta es la que no presenta. Se hace un desarrollo normal, los varones X, Y, Y,
¿no? Tienen un desarrollo normal y solo tienen problemas de fertilidad, ya en etapa reproductiva. ¿Cuál sería el diagnóstico de un varón de 10 años de edad con talla baja, pterygium coli, clinodactilia, testículos pequeños? ¿Cuál sería el diagnóstico? Ahí duplicamos. Disgenesia, hipogonadismo. Recuerdan que dijimos que el síndrome de Noonan aparentaba un Turner, ¿no? Tenía el pterygium coli, cuello, talla baja, ¿no? Clinodactilia, pero que su cariotipo era normal. Y peor si es varón, ¿verdad? En un centro de salud ocurre un nacimiento de una niña que presenta al poco tiempo complicaciones cardiovasculares, hipotonía y llanto débil. En la exploración se evidencia prepucio prominente, pie mecedora, mano cerrada con el segundo dedo superpuesto sobre el tercero y cuarto en ambas manos. La ecografía evidencia comunicación interventricular y podríamos afirmar se trata de una niña que presenta síndrome de Down, mallido del gato, Patau, Turner o Edward. ¿Qué diríamos? Es un niño con síndrome de Down, ¿verdad? Por esto, la hipotonía, llanto débil, ¿no? Problemas cardiovasculares, el pie mecedora, mano cerrada, también son signos del síndrome de Down. Recién nacido con macroglosia, cuello redundante, nuca tridente, hendiduras palpebrales sesgadas, ascendentes, mano con surco simiano y clinodactilia. No, síndrome de Down. Esto es de aquí, el surco simiano. Y bueno, si hubiera alguna pregunta.